Muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. ¿Quiénes están con nosotros? Obviamente una especie de Luis Miguel, porque lo veo en todos los programas. Yo creo que ni Luis Miguel es tan famoso como Luis, justamente, pero en este caso es Luis Fernando Ramírez. Es el futuro, pues yo iba a decir el nuevo ministro, en realidad es el futuro ministro de Educación, alias País Ramírez. Gracias por estar, Luis. Buenas noches, Mina. Un gusto, un placer compartir contigo aquí esta mesa con los viceministros. Un placer estar. Gracias. Pero de verdad, has de estar medio cansado. Yo no sé más, no te quiero ni preguntar nada. Porque te juro que en los programas hasta inexistentes se crearon programas, me parece, para tenerte, ¿verdad? Sí, una suerte. Algo así pasó. Dios mío, sí, impresionante. Bueno, también se encuentra con nosotros Federico Mora, futuro viceministro de Educación Superior. También lo conocemos mucho a él. Bueno, pues estuvo en varias funciones y lo último fue estar con Nenecho en la Intendencia de Asunción. Así que después vamos a hablar de eso también con él. Federico, gracias por estar. Buenas noches, Mina. Qué gusto estar aquí en tu programa. Un saludo aquí a los colegas y un saludo a toda la audiencia también. Gracias por estar. María Gloria Pereira, futura viceministra de Educación Básica. Gracias por estar. ¡Ay, qué amor! Encima, recibir piropos de mujer dice que te da suerte, así que gracias. Muy agradecida por la invitación también y compartir la mesa con el ministro, con el futuro ministro y mis colegas. Gracias, gracias. Con nosotros se encuentra también David Velázquez Seifergel, el ex futuro viceministro de Culto. Gracias por estar, ¿sí? Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Saludos a Luis, María Gloria, Federico y a la gente que nos acompaña esta noche. Bueno, atención. Yo no sabía que había material. Solo... cierto que con los ministros hacemos siempre eso. Gracias por recordarme. Bueno, vamos a la presentación de la presentación, ¿verdad? Que hace el actual presidente electo, en realidad futuro también presidente de la República, Santiago Peña, que encontró una modalidad bastante interesante donde él mismo va presentando a cada uno de sus ministros asignados, en este caso para el Ministerio de Educación. A ver, veamos. La educación es la mayor inversión que puede hacer un gobierno. Le pedí a Luis Ramírez que asuma la cartera del Ministerio de Educación y Ciencias. Me siento feliz y honrado de poder pertenecer al gabinete del presidente Santiago Peña en una de las carteras más trascendentes e importantes para el desarrollo de un país. Una educación que tiene a los docentes en el centro, con docentes bien preparados, bien remunerados, con una infraestructura adecuada. La escuela es el centro de la comunidad, de cada una de nuestras comunidades, donde la familia juega un papel fundamental. Papá, mamá, maestros, alumnos, todos juntos. Necesitamos de una infraestructura tecnológica que nos ayude a ser más humanos. Necesitamos de una gestión, de un MEC fortalecido, de un MEC rector de la educación nacional. Va a tener el enorme desafío de trabajar con la comunidad educativa, con los padres, con los docentes, con los estudiantes, para generar los grandes cambios. Bueno, Luis Ramírez, a ver, vos venís del sector privado, Sí. En realidad creo que nunca estuviste en la función pública, o sí en algún momento. Estuve así en el ejercicio de la gestión, no, pero sí Ajá. estuve integrando el CONEC, Consejo Nacional de Educación y Cultura. Y bueno, ahí es un órgano consejero, pero esta es la primera vez realmente que voy a estar en lo que es la función pública real. ¿Y cómo te animaste? O sea, en el sentido, bueno, vos sabés lo que significa ser funcionario público, digamos, no es igual que estar en el sector privado, que si bien el sector privado se supone que es re exigente, ¿verdad? Pero uno como que no está tan expuesto, digamos, a sus jefes, a sus... Pero ustedes saben, vos y tu familia saben, digamos, lo que significa asumir esta responsabilidad. Y es el punto más difícil, Sí. más duro, porque la verdad que para mí lo más valioso es mi familia, y yo digo, eso es... No es lo único que tengo, pero es lo único que valoro de todo lo que tengo como lo esencial, y es lo que más se va a ver golpeado, por decirlo así, en este tiempo. Claro. Primero por la dedicación. Eso es el tiempo, luego ya. 24/7, Sí. y bueno, ahí hay una dificultad, pero segundo por la exposición pública, Eso. ¿verdad? Y eso es algo que lo asumimos
con relativa... Claro, cuando uno no está acostumbrado, concordancia. sobre todo, a pide Claro. perení, como se dice, Sí, ¿verdad? sí, sí. Después uno se va... Es más, a lo mejor uno que está ahí Sí. sabe llevar los golpes, Claro, pero el tu hijo. entorno a ¿Cuántos veces... hijos tenés? Tengo dos nenas mellizas. Ah, mellizas son. Mellizas tienen ya 20, nenas digo, yo Sí. tienen 20 años. 20 años. Las nenas tienen 20 años. Sí, Sí, nosotros Ajá. nos quedamos siempre en Sí. el tiempo. Y tienen 20 años, estudia una nutrición, la otra arquitectura. Ujú. ¿Y tu esposa Y trabaja? Mi esposa nos acompaña en los eventos privados que tenemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, se van a quedar ahí al frente de todas las acciones y trabajos y es una parte más difícil. Claro. Esa es la parte más difícil. Federico Mora, vos en realidad ya estuviste en varias instituciones públicas, ¿verdad? Vamos a nombrar algunas, porque si no vamos a estar todo el programa. Federico estuvo, No, tiene un mira, vasto Mina, currículum. hablemos de Becal, que Sí, es por ahí exacto. ese vínculo último directo con el ámbito educativo, sí. con los jóvenes que buscan esa... ¿Qué era Becal? Para que la Bueno, gente- Becal es el programa Es. de becas al exterior del gobierno. Lo iniciamos con Horacio, enviando gente para maestrías, doctorados, a las mejores universidades a nivel mundial, buscando hacer como ese salto en capital humano avanzado para el Paraguay. Y los últimos 2 años al frente del gabinete de la Municipalidad de Asunción. Que yo te dije la verdad, que traidor, le dejaste solo al pobre Nenecho. Nenecho muere sin vos. No, lo conversamos mucho con Y encima con ahora Oscar. todo queda en familia porque quedó tu hermano. Queda ¿Verdad? la responsabilidad. Yo creo que doble. Una con el intendente, con la ciudad, con el trabajo, y segundo también con el trabajo que venía haciendo yo, ¿verdad? Pero contento porque muy bien conversado. Sí. Yo eternamente agradecido con Oscar, con el intendente, un tipo al que además de haber sido mi jefe, le quiero mucho. Y Sí, una ustedes experiencia- establecieron un vínculo afectivo Sí, también. Sí, muy lindo, Sí. muy lindo. Queda un poquitito de mi corazón en la Muni, Qué tengo que bueno. decir eso. ¿Cuántos años tenés, Federico? 39. 30, casado, soltero, viudo, ¿qué sos? Tengo una hija, Tenés estoy una hija. divorciado. Divorciado. y ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 11 años, está pequeña, en 5º grado en el CDI justamente. Ujú. Y la verdad que también muy conversado con ella, también con Rosalba, la madre de mi sí. hija, con todo este proceso. Claro. Un cambio de rutina, de horarios, de exposición, seguramente con mucha más presencia en el terreno. Claro. Que cambia un poco el escenario, porque Asunción finalmente estamos aquí en la capital. Pero Asunción, la municipalidad también te demandaba mucho tiempo, Claro, digamos. pero dentro de todo en la ciudad. Tal Sí. vez esto lleve Claro, un poco cierto, más de cierto. trabajo Exacto. a nivel razón. del territorio nacional. Sí, sí. María Gloria Pereira, futura viceministra de Educación Básica. ¿Cuántos años tenés? 60 acabo de cumplir en junio. 60. Y en tu caso, vos venís del ministerio mismo, ¿verdad? Claro, O sea, el 31 de mayo me había jubilado. te habías jubilado luego. Así fue. Muchísimos años estuviste en el ministerio. Sí, muchos años. En la función administrativa 20 y en total con la función docente son 39 años de mi vida a educación. Importante. Sí. Bueno, en el caso de David Velázquez Seifergel, ¿también cuántos años tenés, David? 52. 52, casado, sí. soltero, ¿qué? Tengo 3 hijos, estoy divorciado, pero ahora estoy en un nuevo una nueva relación. intento, en una nueva relación. Tengo 3 hijos, 2 de ellos profesionales graduados ya, Sí. y una nena de 15 años. No, le Sí, idea sí. preguntarte, casada, hijos, hijas. Tengo 4 hijos. 4. Sí, Ajá. son 2 varones que ya están independientes trabajando y tengo 2 de mis adolescentes viviendo conmigo. Ajá. En tu caso, las hijas, o sea, los chicos viven con su madre o contigo. El mayor ya es independiente Sí. y los otros están todavía bajo las alas maternas. Bueno, a ver, y tu trabajo, digamos. Bueno, o mira, sea, ¿fuera o dentro de la función pública? No, tengo trayectoria larga. Yo comencé Sí. en la función pública en el 89 ya, Ujú. comencé en el INDI y en el 91 comencé en educación como docente. Sí. Y fueron 2 caminos que se fueron dando en paralelo, pasé por muchísimos lugares, estuve en el Viceministerio de la Juventud, fui secretario privado del presidente de la Corte Suprema de Justicia en un momento dado, el doctor Sapena Brugada Sí. también. Después estuve en el sector privado, en emprendimientos de tipo ciudadano, trabajando, pero los últimos 10 años en particular me dedico a la historia de la educación paraguaya. Y esa es la razón por la cual Luis Fernando me invitó a trabajar con él. Me dedico al ámbito académico, soy investigador de la Universidad Nacional de Villarrica, integro grupos internacionales y nacionales de investigación en historia de la educación también, y
entendió Luis Fernando que desde allí podríamos aportar a un proyecto que él le llama de actualización, de renovación de la pedagogía paraguaya, y además de las funciones propias del Viceministerio de Culto, entonces también tengo esta responsabilidad. De las funciones propias del Viceministerio de Culto, ¿cuál es exactamente? El Viceministerio de Culto pasó por muchas etapas. Exacto. A través del tiempo. El área de culto forma parte de educación desde 1955 ya, cuando se llamó Ministerio de Educación y Culto, pero tenía distintos rangos. Primero fue departamento, después fue dirección general y ahora es viceministerio. Y la ley orgánica actual le asignó promover el diálogo interreligioso, también realizar esfuerzos para la educación para la paz, la educación en valores, y también tiene un ámbito que es del registro de las organizaciones y de las asociaciones religiosas y filosóficas. Cuando dice el viceministro que Luis me invitó, a ver, de estos 3 viceministros que están acá, ¿a quién vos le invitaste y a quién le invitó Santi o vos lo aceptaste, digamos? A ver. Bueno, primero tengo que decir que yo soy el copiloto del presidente Santiago Peña, que es el líder del proyecto educativo, y con eso yo me animé a entrar a esta función. ¿Por qué? Porque la educación requiere de 2 cosas para mi juicio: recursos y blindaje político. Y eso, el que tiene ese liderazgo es el presidente de la República. Con esa alianza, él dejó en mis manos la conformación de un equipo de acuerdo al criterio y al plan de trabajo que traemos y que queremos darle a este tiempo. Y ahí cada uno está cumpliendo una función muy importante. María Gloria es una lingüista, es una persona que conoce la lengua guaraní, es una persona que nos va a ayudar a desarrollar el primer foco, que es lengua, lectura, escritura y comprensión lectora. Fundamental. Pero ¿quién te sugirió? ¿Vos la conocés y vos la incorporaste o alguien te sugirió? Yo hablé con mucha gente dentro del ministerio, porque estaba buscando también alguien que represente la historia, lo que nos acaba de decir María Gloria, es decir, toda una trayectoria, toda una vida. Yo creo que hay que respetar los programas, los procesos y los proyectos que hay dentro del ministerio, que a veces el ministro que llega desconoce. Y ella en la memoria de este gabinete, digamos, de todo lo que el MEC tiene ya. ¿Pero quién te propuso? Yo le propuse. Vos le propusiste. Sí. Barajamos varios nombres y a todos, Federico para ayudarnos con la educación superior, una persona formada en el exterior, que manejó. ¿Y Federico le elegiste vos o le propuso Santi y vos aceptaste? Yo le propuse. Yo le propuse y todos. Me parece que me está mintiendo el ministro. No, pero te voy a contar, incluso porque lo de Fede es lo que más la gente dice. Fede. No, pero aparte no me parece incorrecto. O sea, si Santi te dice, mira, me encanta Federico y a vos te gusta también, si te sugiere a alguien que estoy de acuerdo, vos, estoy de acuerdo 100%, puede, pero en este caso... En este caso no fue así, para saber nomás. Exacto, en este caso el presidente dejó que yo arme un esquema, armé un equipo y eso sí, fuimos compartiendo desde los lineamientos que él se trazó y que él tiene para el desarrollo de su gobierno. Y en ese sentido, bueno, con todos ellos me une también una amistad de tiempo, los conozco hace tiempo, bueno, con David estuvimos en el mismo colegio, nos conocemos desde chicos, tenemos una trayectoria de trabajo conjunto, con Federico también. Es decir, y con María Gloria la conozco porque hace muchos años yo también estoy desde atrás en el Ministerio de Educación colaborando con distintos ministros. Claro. Entonces, de alguna manera tuve esa suerte y el lujo de poder contar con ellos y que también coincida que el presidente avala este proyecto, ¿verdad? Claro. Ahora, esto de la educación básica, la futura viceministra, y hace hincapié en el tema que sos lingüística, el tema de la lengua guaraní. ¿Qué tienen proyectado de diferente o de nuevo contigo, digamos? Bueno, obviamente forma parte del proyecto, pero a ver, para la educación básica. Primero, ¿qué es la educación básica? ¿De qué grado a qué grado? A ver, porque la gente ahora ya, con todos estos cambios que antes en mi época había hasta el 6º curso, la gente no sabe si es básico, qué es lo que es el básico. ¿Qué es la educación básica? ¿Hasta dónde llega la básica? El sistema es desde educación inicial hasta educación media, esa es la educación básica, que incluye también la educación permanente de jóvenes y adultos. Estamos hablando de los niños, incluso de una primera infancia que estamos trabajando para formalizarla dentro del sistema. Porque no está la primera infancia dentro del sistema. Está la primera infancia y lo trabajamos, pero como no formal, digamos. Entonces, estamos trabajando desde los 5 hasta la adolescencia, que termina con la educación media.
es todo el sistema de formación básica y por eso es educación básica. Aparte, por supuesto, en el sistema está la formación docente, la educación técnica, digamos, superior o de tercer nivel que está en educación superior. Y vos que tenés, digamos, experiencia dentro del ministerio, si vos me tuvieras que decir cuáles son las debilidades, así, 2 o 3 debilidades de la educación básica actualmente que por lo tanto merece ser corregida, digamos. Claro, cuando conversamos con el señor Luis, él dio en la tecla cuando me dijo: María Gloria, nosotros tenemos deficiencias en el aprendizaje de la lectoescritura, comprensión lectora tiene problemas en nuestro sistema, Sí. y también matemáticas. Y el ministerio ha hecho esfuerzos en esta línea durante muchos años, pero los esfuerzos nunca fueron sistemáticos y sostenidos. Entonces hay experiencias focalizadas que fueron muy buenas y que con el tiempo, por alguna razón, ya sea por cambio de administración o por falta de financiación, quedaron en el camino. Entonces mi misión, y él claramente me lo indicó, es recoger lo que el ministerio hizo ya en estos años, visibilizarlo como un proyecto a largo plazo y que podamos sentarlo como una política educativa que pueda trascender los gobiernos, o sea, ir negociando con la sociedad para que desde esta administración sentemos las bases de lo que es realmente la educación y hablar de la importancia de que esto realmente sea de interés para todo el país. ¿Qué es esto? Bueno, en el tema de la lectoescritura y matemáticas es donde estamos flojos, ¿verdad? Sí. Con las evaluaciones por lo menos que se han hecho, ¿verdad? 8 de cada 10 paraguayos que terminan la 8 escuela de cada 10. no comprenden lo que lee. 8 de cada 10. Así de grave O sea que es. 2 nomás de los 10 comprenden lo que lee. Así es. Bueno, puede ser tan bajo así. Así es. Y te voy a decir matemática. Un alumno de 12 años de sexto grado comprende lo de un alumno de segundo grado, 8 años. ¿Y 4 qué está años mal atrás. ahí, Luis? Yo creo que... Porque primero hay que saber por qué, ¿verdad? Para sí, poder sí, también... ¿Qué es lo que hay pasa? hay varios factores, no hay un solo factor, Sí. pero dentro de esto también el modelo de... Yo creo que hay varios, pero uno, fallamos en la didáctica. La didáctica que tiene la enseñanza de las matemáticas. Te voy a poner un ejemplo rápido que Sí. estuve diciendo. Le dice la maestra, el 1 es un soldado y el 2 es un pato. ¿Quién es más grande? Bien, Sanita dice, Le dio a un soldado y un pato. patito. Pero después le dice la maestra, necesito 2 soldados para ser igual a un pato. Ahí el niño ya no murió, entiende, sí. dice, ¿cómo estoy acá? ¿Qué estoy 2 haciendo? soldados parieron un pato. Entonces, Cuidado fíjate que vos- el tema de educación de género no va así, ¿viste? Se No, siente. Fíjate vos cómo es el problema, se Sí. enseña la forma y no se enseña a pensar, ¿verdad? Entonces ahí está por ahí un número que es la cola del chancho, el otro que es la curva que da vuelta, o sea, ¿cómo podemos enseñar así? Sí. Y eso es un modelo, ¿verdad? Lo mismo pasa con lenguas, lo mismo pasa con la comprensión. Entonces, vamos a enseñar a comprender, y yo siempre digo, a veces la vida te da posibilidades de aprendizaje mucho más simple y sencilla, porque vamos a jugar, por ejemplo, fútbol, y estamos 3 de un lado y 5 del otro. Enseguida el niño te dice, no se puede. ¿Por qué? Y ellos están más, te dicen. O sea, tiene la noción, tiene el Pero concepto, ¿cómo vas a tiene la hacer para experiencia. cambiarle al pato y al soldado por no sé, por un palito y 2 palitos? A ver, ¿cómo No, y hacer? ahí está, ese es el tema. Hay que Pero hacer un- porque hasta ahora, te quiero decir, hasta los materiales han de estar así medio hechos con esa concepción, ¿o vos crees que es una creatividad propia nomás? Yo de nuestro creo que maestro? sí, hay materiales que se fueron Haciendo en base al pato y al sí, soldado. que se fueron haciendo, o que fueron haciendo un reduccionismo, digamos. Yo siempre pongo ahora el ejemplo acá de historia, porque antes nosotros leíamos de libros importantes y Y era leíamos todo Roma y resumen. era todo un libro. Y ahora Roma es un párrafo. O sea, ¿qué puede tener de pensamiento, de desarrollo un chico que lee un párrafo? Entonces, yo creo que hay un reduccionismo. Pero también nosotros tenemos ya materiales en el ministerio que se han elaborado y que son muy óptimos para el desarrollo lectoescritor, para el desarrollo de la comprensión lectora, que por algún motivo No se usaron. se quedaron ahí. Ah, pero existe por lo menos el material. Existen los materiales, están. Por ejemplo, hay un proyecto de biblioteca que queremos reanimar. Con Pero la aparte de que viceministra. existan los materiales, el tema es que la La formación, formación de del... los docentes, Ahí está, ¿verdad? perfecto, así mismo. Y tenemos que hacer una ingeniería para tener 2 niveles de formación docente, que ahora por suerte ya hay una concepción de lo que es la carrera del docente, porque eso es muy importante también. Un buen docente tiene, para poder avanzar, tiene que dejar el aula, porque
tiene que pasar a otro nivel para poder ganar más. Sin embargo, nosotros tenemos que crear un sistema de incentivos que el buen maestro se quede en el aula y que gane más en el aula. Eso se llama la carrera docente, es donde el docente puede ir viendo su desarrollo en base también a su formación y capacitación. Pero dicho eso, también tenemos que hacer dos cosas. Un sistema express rápido. Exacto. Rápido, es decir, este va a ser el proyecto así y hacer una formación y una capacitación que lleve a los docentes a realizar este primer paso. Ahora, y esa reforma express, digamos, Sí. ¿verdad? Que no es Capacitaciones. así, claro, pero que tiene que ver en torno a esa reforma que vos querés hacer, o sea, en vez del Sí, soldado sí, del sí. patito, Sí, correcto. digamos, ¿verdad? El tema nomás es, eso se encuadra dentro, hablamos mucho pues, de reforma educativa, no sé en qué quedó eso, digamos, ¿verdad? Sí. Esto se va a insertar, digamos, como una pre-reforma educativa, digamos, ya para que sea más express, algunas cosas ya va a empezar a reformar, porque después va a venir, digamos, no, nosotros lo del patito y lo del soldado, no te digo, para Sí. ridiculizar, ¿verdad? No nos resultó, ahora nos quiere poner pelota y gusano, qué sé yo, no. Entonces, a ver, ¿cómo hacer, digamos, para que sea comprendido también por los que tienen que enseñar y por los padres? ¿Entiendes lo que te digo? Sí. O la reforma es tan leve que no... No, todas las reformas yo las siento carentes justo de esto. Es decir, al docente se le invita para apagar la vela, nunca para hacer la torta. ¿Y ahora cómo va a hacer para que sea spray y a la vez hacer toda la No, torta? exacto, ese es el gran desafío que Exacto. tenemos de tener dividida la formación y la capacitación. Mientras creamos los centros de especialización en lengua, que tiene que haber un instituto de formación que se dedique a lenguas, otro a matemáticas, también tenemos que tener una capacitación. El desarrollo de la lengua se evalúa en 3 niveles, nosotros estamos en un nivel 1, 2, y nosotros tenemos que llegar al nivel 3. Hasta ahí es relativamente simple. Hasta el nivel 3. Y el nivel 3 es muy buen nivel ya para empezar a soñar. Pero ¿y dónde estamos? Si el nivel En el 3, 1, 2. los docentes me estás diciendo, Sí, ¿verdad? sí, la evaluación de los aprendizajes. Entonces al docente ya tengo el programa, ya tengo el proyecto y ahora le tengo que dar la capacitación para desarrollar esto. Porque ¿qué pasa? Se va al Instituto de Formación Docente y se le enseña esto. Pero después en el aula se le pide esto. Entonces no hay una conexión. Nosotros tenemos que conectar y tenemos los periodos. Yo creo que tenemos que aprovechar muchos espacios que tenemos. Hay jornadas sindicales donde los sindicatos se reúnen una vez al mes y podemos hablar con ellos para decirle, hagamos capacitación. Yo creo, he hablado con muchos y todos están en la línea de que esto puede ser interesante, capacitarnos. Cuando vos decís Instituto de Formación en Lengua, sí. ¿verdad? Que hay diferentes estadios, hasta el 3, 4, etcétera. ¿Qué es lo que es eso? O sea, en el sentido de la lengua española, Sí. nosotros que somos un país bilingüe, ¿cómo es? Sí. A ver. El Instituto de Formación Docente es el lugar donde el maestro se va a formar y hay una formación inicial, le llaman, ¿verdad? Ajá. Dura 3 años y vos podés ser maestro, pero es muy generalista. Ajá. Entonces te recibís de todo y a veces no te recibís de nada. Ajá. Nosotros planteamos que también exista un centro en donde te vas a hacer especialista en lengua, especialista en matemática, ¿verdad? ¿Y especialista en lengua qué quiere decir? Y que vas a poder desarrollar todos estos procesos de lectoescritura, que sos una Pero maestra ¿en preparada. castellano o guaraní? En castellano, en español, pero Ajá. acá nos va a decir la especialista, nosotros en Paraguay, pero es un pensamiento, después ya va a desarrollar mejor. Pensamos, vivimos en guaraní. El niño juega su recreo en guaraní, hace su cantina en guaraní, la maestra le reta en guaraní, vive en su casa en guaraní, después entra un ratito a hablar español. ¿Y cómo tiene que ser? No funciona así, el español como segunda lengua. Porque ahora... Ahora se enseña el español como si fuese que todos hablamos español. Ya sé, pero ¿qué vas a enseñar? Pero me van a contestar después, ¿verdad? Mi duda es, a ver, al ser un país bilingüe, que así como dice él, la mayoría, por lo menos no todo el mundo, hay gente que no, Sí, la ¿verdad? mayoría. Piensa en guaraní, todo su esquema, porque empezó con esa lengua, etcétera, y se va después al grado y le enseñan en castellano, digamos, ¿verdad? Mi pregunta es, a ver, ¿le van a enseñar ambas lenguas, o sea, guaraní Sí. y castellano, o van a hablar en guaraní pero le van a enseñar el castellano, ¿verdad? Pregunto por lo siguiente, porque en realidad, pero puede ser, obviamente admito una absoluta ignorancia mía, o sea, no me vayan a bajar la caña antes de tiempo, ¿verdad? Como después normalmente el mundo del trabajo, pues yo soy obsesionada con el mundo del trabajo, porque yo creo que el que no trabaja no se desarrolla, el que no trabaja no come, el que no trabaja no tiene dignidad, porque tiene que andar pidiendo planes y todas estas cosas Sí, que... también. Bueno, entonces, el mundo del trabajo es en castellano.
El mundo del trabajo castellano, no sé que sea un obrero de la corrupción, ahí probablemente se maneje más el guaraní. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad, para que el bilingüismo no sea un impedimento, verdad, para que este niño que sale después de la educación básica maneje el castellano espectacularmente bien? Porque el guaraní luego lo maneja para hablar, ¿verdad? Pero a ver, si tenemos que enseñarle toda la caligrafía, toda esta ortografía, todo en guaraní, o vamos a hacer hincapié en que de verdad, aunque entiendo que su pensamiento, ¿cómo hacemos esa transición, verdad, entre su pensamiento en guaraní y que la vida laboral es en castellano, ¿verdad? Entonces, pero me vas a contestar luego, porque no tengo idea cómo se hace, digamos, pero lo que sí sé absolutamente cómo es la realidad, ¿verdad? La realidad es que el mundo del trabajo te exige castellano o inglés luego, ya estamos hablando de otra lengua inclusive. Mi papá decía, mi hija, vos tenés que estudiar inglés y dactilografía si querés trabajar, ¿verdad? Y ahora sería todo yo estudié dactilografía. ¿En serio? Todos nos fuimos a la me cayó la cédula, pero yo estudié dactilografía. Exacto. Ahora es todo lo que es informática e inglés si querés tener trabajo, digamos. Pero vamos a estudiar inglés y informática y no sabemos ni castellano y guaraní. O el que habla guaraní para mí de verdad habla bien guaraní, sinceramente. No sé si se necesita enseñarle, ¿verdad? Porque ya habló, ya es su lengua, ¿verdad? Lo que no sé es que si tenemos que hacer hincapié en enseñarle mejor el castellano o tenemos que profundizar su guaraní. Esa es mi seria duda para un mundo ¿Se puede anticipar algo sobre eso? Se puede anticipar. Voy a pedirle permiso al especialista. Sí. Pero nosotros entendemos que el dominio de la primera lengua es esencial para un buen manejo de la segunda lengua. Ajá. Entonces, si uno habla bien su idioma materno, es mucho más fácil que pueda absorber después cualquier otra lengua. Ese es el principio del que se parte para trabajar en guaraní en los grados iniciales y después ir sumándole progresivamente el castellano. Entonces, es competente en las dos lenguas. Yo tengo mi duda, pero obviamente ustedes son los entendidos. Tenemos. Mi duda, digo, en el resultado y en cuánto tiempo le haces estudiar guaraní y cuándo lo que le vas introduciendo el castellano y cómo. Pero ustedes van a explicar que son los entendidos luego de la pausa ya. A ver, cortito, ¿cómo vamos a hacer para que el guaraní no sea un impedimento, sino al revés, que se desarrollen ambas lenguas, que sepa hablar, termine manejando bien el castellano, el que su idioma materno, digamos, fue el guaraní, y el que habla castellano, que aprenda bien el guaraní, no que lo deteste como se hace ahora, que se introdujo, vos decís, ganamos, ¿verdad?, que se haya introducido el guaraní en todo el sistema educativo, pero no ganamos nada, es una victoria pírrica, porque resulta ser que no salen hablando y tampoco, o está funcionando mal el método de aprendizaje, de enseñanza, así como tampoco sale hablando bien el español, el castellano, el otro, algo no anda bien, ¿verdad? Así es. Una de las cuestiones que nosotros detectamos como una cuestión clave es el divorcio que existe entre la propuesta curricular y lo que pasa en aula. Nosotros en el 2003 reformamos parte del programa de lengua y caminamos hacia el enfoque comunicativo, porque antes teníamos todo gramática, traducción, pura gramática en ambas lenguas, castellano y guaraní. Pero no tuvimos la rectoría de la formación de los maestros en guaraní, y entonces toda la formación de los maestros se basó en la gramática, traducción, que fue la primera etapa del ministerio. El maestro hace lo que sabe hacer. Y finalmente lo que nosotros queremos ahora es recuperar esa comunicación entre todas las instancias que enseñan guaraní hoy, las que enseñaron hace tiempo, trabajar con todos los referentes, aglutinarnos alrededor de los maestros y revisar la metodología. O sea, que así como vamos a cambiar los patitos y los soldados para la matemática, mismo. también vamos a cambiar el guaraní, el enfoque de la enseñanza. El enfoque de la enseñanza sí. Y del castellano también, digamos, ¿verdad? Claro, porque el mismo problema tenemos con castellano. Vos sabés que yo hice la primaria en Corrientes, y vos sabés que todas las reglas gramaticales que yo sé las aprendí ahí. Qué bien. La verdad que la educación argentina mi tiempo, imagínate, hoy también ha de estar bastante deteriorada tal vez, pero era fabulosa. Creo que sigue siendo Fabulosa. Interesante la educación. Sí. Tenemos mucho que aprender aquí al lado, Sí. nomás de algunas de estas. Excelente. Así Bueno, en tu caso, Federico, la educación superior, digamos, bueno, ahí sí que hay mucho, y también hay toda una discusión, a ver bueno, a ver, ¿qué se plantean para el tema de la educación superior? Y hay 3 capítulos, Mina. Por una parte, justamente lo que refiere a los institutos de formación docente. Ajá. Todo ese capítulo de generar una estrategia, porque se viene en los próximos 5 años la jubilación de unos 40.000 docentes.
Dios mío. que tienen que tener recambio. Que ya pasó, ¿eh? Ya pasó un tiempo que nos quedamos casi sin exactamente. Entonces, no volver a caer en esa situación implica una conversación con los IFDs, tanto de gestión pública como con los privados, decir, señores, acá hay un desafío. Y este desafío implica una preparación que nos va a permitir también darle estas matices de nuevas herramientas. ¿Sí? Entonces, se genera esa oportunidad, pero también, por otra parte, esa transición de los IFDs para que los IFDs, institutos de formación docente, sí, que son los que justamente hoy traen al sistema, luego de 3 años de formación, esa habilitación, esa matrícula para la docencia. Pero sigue siendo un pregrado. Un componente, yo creo que de innovación que también viene... O sea que si alguien quiere ser maestro, sale del colegio, digamos, de la escuela al colegio, y va al Instituto de Formación Docente. Así mismo. ¿Que son cuántos años? 3 años. 3 años. Sí. Y ahí ya te puedes ir a enseñar. Así mismo. Entonces, una forma de innovar, que es también darle el cauce de carrera de profesional del docente, es también llevarlo al nivel de grado. Y hoy ya tenemos experiencias donde los institutos de formación docente se están transformando para llevarte al nivel de licenciatura. Ese es un camino interesante. ¿Y ahora qué es lo que es entonces? Hoy es la formación docente, que son 3 años, es una tecnicatura básicamente. Es una tecnicatura. Sí, así mismo. Formación el superior profesorado. no universitaria, Así o mismo. formación superior no universitaria. Por eso es un pregrado. Entonces, sí podemos armar su camino hasta... ¿Y cuánto sería armar su camino? ¿Qué significa agregar años, hacer un post? Así mismo. Significa, por ejemplo, hoy hay experiencias de 2 semestres más, donde podemos darle justamente ese énfasis que dice PAI, porque, claro, vos decías, bueno, ¿cómo le agregamos a lo que ya viene aprendido con estas nuevas herramientas? Bueno, esta puede ser una estrategia muy bien armada con los institutos de formación docente para esa transición, atado a una carrera del profesorado y al abanico de crecimiento dentro de la institución, pero también a nivel académico. Luego pueden ir a maestrías, doctorados. Claro. Becal llevó por lo menos a 250 licenciados en educación al nivel de maestrías, por ejemplo. Entonces, ese es todo un capítulo, mira. El otro capítulo, institutos superiores, las tecnicaturas. Ay, eso a mí me encanta. Hay que darle su lugar y su estatus social a las tecnicaturas. Absolutamente. Tiene un mundo, Mina, de vinculación con la industria, con los servicios, con el mercado laboral y las futuras inversiones también. ¿Sabes qué es lo que pasa? Si tenemos un país que tiene 25% de pobres, ¿verdad? Eso es inadmisible, ¿verdad? Cierto, la otra me dijeron, antes era 50, qué fabuloso, pero de todas maneras estamos atrasados, digamos, ¿verdad? Tenemos que darle énfasis a eso, porque la gente tiene que conseguir trabajo. ¿De qué les sirve, digamos, algunos alumnos no llegan a la universidad, no tienen recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay una calidad de la universidad a veces tan desastrosa, y aparte todo el mundo sigue derecho, marketing. ¿De qué le sirve esos 6 años, 5? Por eso, Mina, que es tan importante hacer la hoja de ruta crítica. ¿Qué pasa desde que termina el colegio? Están los IFDs, la opción del profesorado, está la tecnicatura con una altísima demanda laboral no satisfecha. Claro. Y luego está la universidad, donde tiene que reconfigurarse la conversación, porque como decís, muchas familias tienen la expectativa del primer universitario y no pasa por ahí la conversación. Así mismo. Tiene que vincular eso con el trabajo y con las posibilidades de cada uno, sus talentos. Muchas combinaciones para saber qué va a hacer después del colegio, ¿verdad? Y ahí sí, en el mundo universitario, el MEC tiene un asiento en el CONES, en el Consejo Nacional de Educación Superior, que tiene que hacer valer. Sí. Y ahí sí hablamos de calidad, ahí sí hablamos de ANEAES y su rol de acreditación, ahí sí hablamos de los incentivos que da la universidad pública, que de alguna manera hoy regenera inequidad. Y eso hay que revisarlo nuevamente. Y el MEC debe organizar toda esa ruta, recuperando la rectoría, como decía Luis, de todo el camino. Y estas carreras técnicas, digamos, ¿cómo la van a fortalecer, digamos, en el sentido de, a ver, con el SNPP van a crear nuevos institutos? Bueno, SNPP, Sinafocal, hace su trabajo, pero también hay una amplia oferta privada.
que está muy vinculado a las necesidades de la industria, existe también, no de los sabía. servicios, que puede tener una caracterización regional inclusive. Lo que requiere Alto Paraná difiere de lo que requiere el Chaco y Itapúa y la capital y central. Entonces, pero también creo que el trabajo importante es al estudiante, al joven, a su familia, darle el estatus social. Pero no solamente el estatus social, sino que también la información. Sí. En el sentido que yo creo que en el sexto curso, o desde el quinto, bueno, no es quinto ahora ni sexto, sería el tercero. El tercero, segundo y segundo y tercero. tercero. Segundo y tercero, ¿verdad? El ministerio ya tendría que dar también información, tanto a los padres como a los chicos, digamos, ¿verdad? Si bien obviamente el talento también forma parte, a mí me gusta hacer tal cosa, etcétera, etcétera, tengo el talento. Pero darle información, porque por ejemplo, qué sé yo, hay derecho, decirle, ¿verdad? Si un brillante, va a ser un brillante abogado, probablemente siga, ¿verdad? Pero explicarle cuál es el campo que después se te va a abrir, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a lo mejor hay 100.000 ya, 1 millón de abogados y no hay foniatras, qué sé yo, no sé. Ahí, Mina, si me permitís, psiquiatras. ¿qué es lo que hace la política pública y una instancia rectora como el MEC? Da mensajes a través de la política pública, a través de incentivos. Entonces es muy diferente decir, buscamos el arancel cero a todas las carreras en general, a decir, buscamos el arancel cero a estas carreras que tienen un déficit de profesionales a nivel nacional que sabemos que requerimos tener más en el futuro. O damos un sistema de incentivos, becas, etcétera, a estas carreras. Entonces yo creo que por ahí pasa el pero también darle ordenamiento. Eso es clave lo que decís, pero también darle mínimo, lo básico de darle información. Vos sabés que ahí con la información, Mina, yo creo que hoy ya tiene que venir en el 9º grado, Sí. a los 15 años. Perfecto. Porque después ya es Entiendo. tarde ya. 14, 15 vos ya tenés que más o menos dirigir, encaminar, que haga una experiencia, que mire, que vea. Y te cuento una anécdota. Nosotros trabajamos así con los chicos, un niño, un joven iba a seguir medicina. Ah, sí, perfecto. Le dijimos, le mandamos al hospital de clínica 15 días y ahí ese 15 días. Cuando vino dijo, no quiero seguir medicina. ¿Por qué? Porque no quiero vivir como vive un médico. Mira qué fantástico. Exacto. Siguió biología. Pero eso porque antes hizo Sí, su proceso, ¿verdad? Entonces ahí a los 14, Totalmente. 15 voy a tener una idea, un panorama Así es. de Parece qué es. Porque si no vos excelente. pensás que, bueno, medicina es entrar y ves Sí, eso que ves en la tele, que todo es exacto, lindo, todo. así Andá a es. vivir ahí en clínica y en Claro, IPS y claro. después hablamos, porque Sí, esa es la vida. Así mismo, me Además, encanta. además, Luis, la oferta, por ejemplo, del SNPP y el SINAFOCAL comienza a los 14, 15 años. Correcto. Por sus propias leyes orgánicas. Hay cursos, robótica, yo recuerdo, hace unos años atrás en el SNPP, estaba abierta para edades bastante tempranas, adolescencia inclusive, pensando muchas veces en que se produce una brecha allí de salida y tiene que haber alguna opción laboral. Y se creó un Consejo Nacional de Educación y Trabajo, que está en la ley orgánica, donde se reúnen educación y trabajo justamente para elaborar fuentes de información, liberar datos, tienen un catálogo de las competencias que cada profesión requiere como salida, después de pasar por un itinerario formativo. Y después también, Mina, recordarás, o tendrás presente siempre, las propias universidades hacen ferias universitarias donde muestran las carreras, sus alcances. Hay un medio también bastante más abierto, digamos, a recibir información y a generar información. En los últimos años en educación, lo que hicimos fue aunar esfuerzos en los departamentos para hacer este encuentro de las ofertas laborales de los departamentos con estudiantes de 9º grado. Ah, qué bueno. Pero siempre requiere una organización de trabajar con los que están en terreno y requiere también mucho esfuerzo, pero hay iniciativas que valen la pena retomar. Ahora, ¿cuántas, digamos, instituciones religiosas hay vinculadas al MEC? Porque ahí tengo entendido, no sé, instituciones religiosas que son absolutamente privadas, ¿verdad? O todas están vinculadas al MEC en el sentido de que reciben algún tipo de subsidios, etcétera. No, a ver, lo que pasa es que el área de culto no se ocupa únicamente de las escuelas, es el registro de todas las asociaciones de culto, confesiones religiosas o, dice, filosóficas, dice la ley. Y hay un registro de 1.700 en total. 1.700. 1.700 organizaciones que formalizan, digamos, sus actividades a través de su inscripción en el sector público, en el Ministerio del Interior también, cumplen los mismos requisitos que las asociaciones civiles, pero escuelas subvencionadas, que son de otro tipo, que son escuelas privadas que reciben
Eso le corresponde al área de, digamos, de educación básica. Porque cultos es, como te decía, un desprendimiento de otras funciones del Estado. Exacto. Que tenían que ver con regular las relaciones con las distintas confesiones en el Paraguay. Curricularmente aporta en el tema de educación en valores, educación para la paz, y también tiene la Dirección General de Derechos Humanos dentro de su área. Ajá. Una dirección que nació bajo inspiración del maestro Arnaldo Gutiérrez. Sí. Y se fue convirtiendo, produjo instrumentos con los cuales hoy, por ejemplo, se rinden cuentas sobre estos temas de educación al Ministerio de Relaciones Exteriores y su sistema de monitoreo del cumplimiento de indicadores de derechos humanos. Y tiene una función también, en ese sentido tiene una función curricular, es educación en derechos humanos y planificación de la educación en derechos humanos. Claro, porque justamente hablábamos, ministro, ya sé que me tengo que ir al corte, en la radio, ¿verdad? Que dentro de la malla curricular, que le llaman ustedes, ¿verdad? Yo de verdad desconozco hoy la malla curricular porque ya tengo una hija de 42 y mis nietas, obviamente estoy con ellas, pero no doy pelota en sus tareas ni nada por el estilo, ¿verdad? Ya haces bien. Ni a mi hija, ella era medio autónoma, por eso, bueno, en fin, siempre me dice, ¿qué si vos tampoco estabas para mí? Bueno, pero te decía yo que hay que agregar, ¿verdad? Unos tips para la vida, le digo yo, ¿verdad? O sea, que hay materias que desde estas, ¿verdad? Educación en valores. Porque ¿por qué estamos también tan mal? ¿Por qué da igual ser cowboy o bandido, digamos, verdad? Algo está fallando también en eso, ¿verdad? Y también te decía yo, la educación para la contención y la administración emocional, ¿verdad? O sea, si vos no puedes administrar tus emociones, puede ser un fracaso aunque seas muy talentosa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o no puedes realizarte, o no puedes ser feliz, que es lo más importante otra vez, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas me parece que efectivamente, ¿verdad? Habría que hacer hincapié. Así como no saben leer ni escribir, tampoco saben manejar sus emociones muchas veces. Y eso no le enseñamos y a veces no tienen unos padres que les puedan enseñar tal vez. Entonces que la escuela supla un poco también eso, o al revés, si tiene, que fortalezca, ¿verdad? De hecho que eso fue así y era así en un programa que juntaba estas dos cosas que estamos conversando, que era la orientación. El orientador tenía a su cargo desarrollar lo que se llamaban los clubes, que eran instancias en donde hacían, prácticamente era como una orientación vocacional, porque hacían horticultura, hacían deporte, hacían de todo lo que se podía hacer, que había en la zona, se hacía en la escuela. Y lo otro era los consejos de grado, los consejos de curso y la contención del desarrollo emocional de los chicos, ¿verdad? Todo eso se hacía, formaba parte del currículum, de las horas de actividad. ¿Y después qué pasó? De clase. ¿Se sacó eso? Y eso se fue sacando, se fue perdiendo. Y por eso estamos como estamos. Los rubros también de muchos orientadores que se fueron de alguna manera jubilando, fueron también desapareciendo y hoy tenemos que hacer una reingeniería para retomar y reconquistar esos rubros que son legítimos de los orientadores y traer otra vez los orientadores al ministerio. Y también psicólogos, ¿verdad? Antes existía algo que se llamaba el equipo técnico. Porque nosotros estudiábamos psicología ya en la secundaria, ¿verdad? En el sector privado, ¿verdad? Sí. Entonces te daba cierta, aparte de aprender psicología en general, digamos, te ayudaba, digamos, a... Y hoy el currículum tiene contemplado, tiene el espacio, tiene los materiales, no tiene el docente, el maestro eficaz para eso, ¿verdad? Porque se fue sacando ese equipo técnico. Y aquí hay una reflexión muy interesante. Nosotros tenemos que aprender a mirar de nuevo la escuela, porque nosotros creemos que la escuela es docente. La escuela es portero, la escuela es limpiadora, la escuela es administradora, la escuela es bibliotecaria. Todo eso es la escuela. Y ese costo nosotros no tenemos. Nosotros no sabemos cuánto cuesta una escuela de 50 alumnos o cuánto cuesta una escuela de 500 alumnos, ¿verdad? Entonces, no podemos tampoco ser óptimos con los recursos. Pero, en conclusión de decir, una escuela tiene que tener su orientador, su psicólogo, su evaluador. Por eso a veces, ministro, no me acuerdo cuál ministro se le criticó porque cerró una escuela que tenía pocos alumnos, porque relativamente cerca, ¿verdad?, había otra con mayores recursos. Entonces, no es que cerró una escuela, que hijo de puta, el ministro cerró una escuela. Queda cerca y al revés le van a poder optimizar los recursos y ese niño va a estar en una escuela que no se le está cayendo el techo, que tiene computadora, etcétera. O sea, hay que optimizar, reoptimizar todo. Existe un programa, se llama Potenciación desde el 2015, realizado por la gente del Ministerio de Educación, donde se tiene un proyecto y un plan de revitalización de escuelas. O sea, escuela centro y las otras escuelas se quedan como centro de desarrollo cultural. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate lo lindo, mira. Tu hija se va a la escuela centro y a la tarde viene a su escuela municipal donde tiene
una maestra particular, por ejemplo, para hacer un refuerzo de lo que no aprendió. Tiene alguien que le va a seguir, hace su actividad deportiva, o sea, puede ser un suceso eso que estás diciendo de cómo rediseñar y potenciar las escuelas. Por favor, ya te pedí, le pedí al ministro y a varios ministros, sí nomás me dicen porque no quieren pelearse conmigo ahora, pero no hacen, ¿verdad? El tema de las tareas en la casa. No, hay que darle más tareas en la casa, por favor, a la criatura. Y más lo que tiene doble turno, le deja otra tarea. O sea, dejarle que se vaya a jugar, que se vaya a conocer a la gente de su barrio, que esté con su mamá y su papá. Tarea otra vez. Encima la mamá seguro que le putea, ¿verdad? Porque como no sabe, pues ya se olvidó todo. ¡Ay, por qué no le preguntaste a tu maestra! ¿Verdad? ¿Cómo es que hago esto, mami? ¿Verdad? No, ya se acabó. Escuela ya se acabó. Después está familia, amigos, barrio, ¿verdad? Juegos. Dice, por favor, no le dé más tarea. Y que eso sea una regla luego también para los colegios privados, porque los colegios privados también le llenan de tarea a los chicos. Está mal eso. Hay una cultura instalada al respecto, pero también tiene que ver con el mal aprovechamiento de las horas de clase. Exacto. Entonces, le faltan horas y le carga al niño para completar. Imagínate, porque es totalmente anormal eso, ¿verdad? Ministro, la tarea es tan grande la que les espera y los objetivos y ambiciones también de ustedes. Me imagino que hay como unos plazos, un plan, digamos, a ver, a mediano, o sea, a corto plazo, a mediano y a largo, pues hay cosas que te van a llevar más tiempo, ¿verdad? Sí, totalmente, Mina. Uno de los desafíos es dejar un proyecto, un plan de desarrollo para los próximos 10 años. El plan que se había elaborado y trazado vence en el 2024, que era el plan 2020, que después pasó a ser 2024, y nosotros nos toca proyectar los próximos 10 años, por lo menos, de la educación. Si eso hacemos, ya va a ser un buen paso. ¿Y cuándo proyectan y ponen a consideración el proyecto, digamos? A ver, ¿cómo se hace eso, el nuevo plan? Esa es una idea también interesante que queremos, por lo menos desde nuestro punto de vista. Queremos invertir los procesos. Nosotros queremos ir a las gobernaciones y municipios, reunir a toda la comunidad y escuchar. Por lo que decía Federico, no es lo mismo la educación de Boquerón que la de Itapúa, aunque va a tener una misma base, porque hay cosas que son centrales. Lógico. La distinción de esto que decías de la salida al mundo laboral es muy distinta. Y eso hay que elaborar y hay que elaborar con la gente, ¿verdad? Por eso que es un desafío enorme, porque no queremos hacer una construcción de gabinete, donde venimos ahí unos cuantos y hablamos y después se socializa. Queremos hacer al revés. Queremos escuchar, recoger la información y con esa información hacer una elaboración que después vuelva a ser aterrizada. O sea, ¿cuánto tiempo lleva? Es un proceso esto? Y yo creo que fácilmente nos va a llevar 18 meses. ¿Tanto así? Sí, porque hay que consultar, son 17 departamentos. Claro, porque lo que yo siempre digo, que muchas veces el discutir mucho, que es súper productivo, por cierto. Hace muy larga la historia. Hace muy larga. No podemos vivir, yo le digo así, pero tenemos que discutir, sí, tenemos que discutir, pero no podemos vivir en un estado asambleario, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos que discutir, pero tenemos que ponerle plazo a la discusión. Correcto. Y ahí uno concluye y lo que se concluye, se concluye. Correcto. ¿Verdad? Y además, plazo y método, sobre todo, porque si no en la discusión entra de todo. No, tenemos que ir sobre el objetivo principal, que es la educación para el desarrollo del Paraguay. Entonces, con ese esquema, trabajar en los departamentos. Y mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué implementas, digamos? Y mientras tanto, nuestro desafío es, bueno, tiene varias patas, pero lectura, escritura y matemáticas va a ser nuestra obsesión. Nuestra obsesión, todos los procesos lectoescritores que podamos desarrollar y nuestra inversión la vamos a poner ahí. También no podemos descuidar la primera infancia porque eso es fundamental. O sea, los chicos que antes no están, cuanto antes están en la escuela, su desarrollo después es muy superior, no podemos descuidar. Y lo último sería decir como la cuarta pata, el desarrollo del mundo del trabajo, de la tecnología, esto que vos mencionabas. Es clave para nosotros que podamos hacer una vinculación efectiva y eficaz. Porque ¿saben qué pasa, Mina? Si no, la gente no entiende para qué es lo que estudia. Porque una intelequia, pues, si no tiene algo que pueda vivir, con lo que pueda estar o hacer, o como vos dijiste, por lo menos ser feliz, la escuela es algo que no me dice nada. Entonces, y eso lo vamos a hacer recuperando la escuela como un centro, como un escenario donde pueden hacer deporte, arte, música, ¿verdad? Esa es un poco la idea que tenemos para el corto y mediano plazo, ¿verdad? Mientras preparamos este otro proyecto nacional, ¿verdad? Claro, o sea, mientras preparamos, se va paralelamente, o sea, famosos pueden comer chicle y cruzar la calle a la vez. Esperemos que sí. Bueno.
Ahora, este tema cuando vos le dijiste al presidente, digamos, el blindaje político y el ¿cómo le Sí, dijiste? económico. Y económico, ¿a qué te referís? Y me refiero a dos cosas principales. La educación necesita una inversión importante ahora de por lo menos triplicar o duplicar. ¿Y de dónde vas a sacar esa plata? Bueno, Que se arreglen ese es un ellos. arte del presidente. Pero vos- No. sí. Yo creo que, a ver, es al revés. El presidente tiene muy clara la película, él y su equipo, y ellos están dispuestos y me han dicho, el recurso va a estar. Pero no triplicar, ¿verdad? No, yo creo que gradualmente haremos, hay una ley de O sea, sí, financiamiento pero de la te digo, educación, no creo se que tiene sea- que hacer una ley para financiar la educación que diga de dónde va a salir y cómo se va a sostener ese recurso. Ajá. Yo digo lo que hace falta, después con que tengamos la mitad de eso somos felices, o sea. ¿Y el para blindaje sostener- político a qué te refieres? Y el blindaje político, mucho de la educación está en la gobernación del municipio. Dos cosas que son capitales, alimentación e infraestructura. Ajá. Resulta que el FONACIDE le da recursos al municipio y a la gobernación para construir, pero se construye con algún criterio que no es el que necesitamos. Por eso las escuelas se siguen cayendo. La alimentación, la misma cosa. Entonces, incluso palabras textuales del presidente, sí, con la alimentación no vamos a transigir. No vamos a transigir, pero eso, se va el ministro, a la gobernador, no tiene el peso si se va el presidente de la República, el presidente le junta, el presidente le Pero blindaje lidera. político significa entonces Y que... significa que hay una gestión política siempre en la educación que el presidente va a liderar. Perfecto. Bueno, les agradezco porque así me dices, ya sé que el tiempo es corto. Así también como en la educación, ¿verdad? Sí, Todo así, todo. bueno. Muchas gracias, en serio, por estar. Les deseo un éxito total a todos los que han venido a esta mesa, porque digo, no solamente porque tengo simpatía o antipatía, porque eso es lo de menos, sino que porque lo importante es que si ustedes son exitosos es porque va a ser para bien de todos los paraguayos y paraguayas. Así que gracias por estar. ¿sí? Gracias Mina, por la invitación, y es así como decís, el éxito es del Paraguay y del crecimiento de Paraguay en este próximo tiempo y de consolidar un proceso democrático que no es menor. Así mismo. Vamos a tener un mano a mano con Teresa Rojas, ella ministra de Cenavico, en el marco de este último operativo grandioso que se está haciendo llamado Pavo Real, que es sobre los bienes de Pavão, este narcotraficante que fue ya extraditado al Brasil, pero que obviamente parte de su equipo obviamente quedó acá administrando sus bienes, según por lo menos la Fiscalía entiende. ¿Qué me decías así? Porque viste, entre medio esto es en vivo, ¿verdad? Entonces así que saltan y eso uno no entiende. Bueno, entonces bueno, de nuevo siempre se nos prende la luz roja en el tablero. ¿Cómo es este tema? ¿Qué cantidad de bienes que tenían? Y bueno, se va a la Cenavico. Y a ver, ¿dónde está? Porque hubo varias incautaciones ya de otros operativos contra el crimen organizado. Entonces queremos saber un poco, a ver cómo funciona, qué es la Cenavico y a dónde va toda la plata, cuándo, etcétera, etcétera. Teresa Rojas, muchas gracias por estar. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, es la primera vez que te estrenás en un programa, Teresa, ¿sí? Me estoy estrenando en un programa de este estilo. Siempre tuve un perfil muy bajo. Gracias y por bueno, estar. me tocó esta vez. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ¿qué es la Cenavico concretamente? Bueno, ¿Cuál es la función de Cenavico? La Cenavico es una institución técnica especializada en la recepción, inventario, avalúo, conservación y administración de bienes incautados, comisados y abandonados puestos bajo administración por la autoridad competente. Estos bienes casi siempre, digamos, los que son incautados, según nuestra ley, digamos, son incautados cuando se trata o de crimen organizado, lavado, narcotráfico, por ejemplo, de un asesino, no sé cómo explicar, ¿verdad? Un asesinato, ahí no hay incautación, solamente se refiere a estos delitos, ¿verdad? Sí, de repente en esos otros tipos de delitos como homicidio, por ejemplo, pueden haber incautaciones, pero de evidencias. Claro, pero... Y las evidencias no administra Cenavico. Exacto. Cenavico administra bienes de valor económico Sí. y con una alta expectativa de comiso. Y siempre es de este rubro de delito, Generalmente ¿verdad? es del narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas, lavado de activos. Vos estás desde el 2019. Desde mitad de 2019. Ajá. Así Bueno, es. ¿y Cenavico está desde cuándo existe? La ley de Cenavico es del año 2017, pero empezó a operativizar a partir del año 2018. De 2018. De 2018 a la fecha, que son 5 años casi, prácticamente, pues estamos en 2023, ¿verdad? Sí. Y hubo varias incautaciones, porque bueno, hubo varios procedimientos de lucha contra el crimen organizado. ¿Cuánto, si más o menos, sabes, no sé si tenés exacto, cuánto en total incautó
la justicia y administra Cenavico, de los bienes, así, tenés un total, así ya sea gallina, vaca, estancia, auto, un total de cuánto lleva incautado, o sea, administrada la incautación. Bueno, antes de este operativo Pavo Real, nosotros manejábamos aproximadamente 500 millones de dólares. ¿Ya tenía? Ya. 500 millones de dólares. A partir de este operativo y de estos inmuebles, establecimientos rurales y ganaderos que fueron puestos bajo administración, seguro que este número va a aumentar. Seguro. No sabemos en cuánto, pues todavía no se claro, evalúa. porque nosotros todavía estamos iniciando el procedimiento de análisis de todo lo que fue entregado para administrar, y en ese análisis entra, por supuesto, el avalúo y las tasaciones de estos inmuebles. Pero más o menos, así, ya sé que así a simple vista, es más de 10 millones de dólares, menos. O sea, seguro, más de 10 millones. Estaríamos hablando, sí, como dice Fiscalía, como dice Senada, entre 100 y 150 millones. O entre 100 y 150 millones de dólares más va. Así es. Obviamente no es con precisión porque todavía no se hizo esto. Así es. ¿Qué hace? La Fiscalía y los jueces son los que incautan, ¿verdad? Y luego le entregan ya directamente a ustedes, o sea, entran en la estancia esta famosa, por ejemplo, ¿verdad? Entran a una casa, y cuando te entregan a vos y vos te haces responsable de lo que hay en esa casa, que no desaparezca este tenedor, etcétera, etcétera. Bueno, primero se producen los allanamientos. Exacto. En el marco de los allanamientos se producen las incautaciones. Sí. Y luego de las incautaciones se produce la entrega de los bienes de valor económico y con alta expectativa de comiso a Cenavico para que administre y para que esos bienes conserven su valor para la hora de ser monetizados cuando exista una sentencia firme y esos bienes finalmente sean privados definitivamente de la propiedad y a favor del Estado. O sea, cuando la persona que fue detenida o sus bienes incautados, porque a lo mejor pudo fugarse, igual nomás se le incauta sus bienes, ¿o no? Claro, porque ¿verdad? existe también lo que se llama el comiso autónomo, que es donde se priva también de la propiedad de los bienes, aun cuando la persona no ha sido condenada en un juicio, en una causa. Pero tampoco ha sido detenida, por ejemplo. Claro, por ejemplo... Porque vamos a suponer que haya la operación Pavo Real y ponerle que hay un montón de gente, hay algunos que se fugan, ponerle, pero sabes que ese bien forma parte, igual nomás se incauta, ¿verdad? Claro, exactamente. Porque esa persona forma parte del proceso aunque no esté detenida. Así es, y es pasible de una investigación penal. Exacto. Bueno, entonces ahí se incauta, pasa a Cenavico posteriormente, y hasta que esa persona, porque se parte de la inocencia, nuestra ley por lo menos parte de la inocencia, entonces hasta que no haya una sentencia firme y ejecutoriada de que esa persona es culpable, fue sentenciada, ahí recién la Cenavico puede vender eso, monetarizar, como vos decís. Mientras tanto, por ejemplo, cuando se trata de ganado, de cuestiones que no sé, o un auto que va a pasar, los modelos van perdiendo su valor, digamos. ¿Qué ustedes hacen con todo ese tipo de bienes? Para ese tipo de bienes que pierden su valor con el transcurso del tiempo o que son de muy elevado costo de mantenimiento, se opta por lo que se llama la venta anticipada. La venta anticipada durante aunque no esté todavía sentenciado, exacto, ya se monetariza. Ya se monetiza. Monetiza. Así es, se monetiza justamente por eso, para que no pierda su valor, para que no se destruya, para que o definitivamente o parcialmente. Entonces eso se convierte en dinero, un dinero que se guarda en el banco a la espera de, digamos, de la resolución de la causa penal. Bueno, todo esto que vos vas administrando, digamos, ¿verdad? Que ustedes van a tener un equipo, digamos, para poder saber dónde invertir, etcétera, etcétera. Así es. Esto queda todo en la Cenavico hasta que haya una sentencia y ahí, ¿a dónde se reparte esa plata? Bueno, porque no es que se queda en la Cenavico la plata. A partir de la sentencia, los bienes registrables tienen que ser inscritos a favor de Cenavico para que Cenavico los pueda subastar en subasta pública. Y el producto de la subasta, o sea, el dinero que se obtiene de la subasta, se reparte, se distribuye entre 6 instituciones. 6. Ministerio Público, Policía Nacional, Centro Nacional de Adicciones,
Senat, Ceprelat y Senadico. Porque justamente recién estábamos con el tema de educación, habrás escuchado. Sí. ¿Por qué un poco una parte de esos, mírate vos, 500 millones más 150, vas a llegar a tener 650 alguna vez, digamos, ¿verdad? Sí. Porque ahora no puedes usar eso. Nos viene a educación. Entonces yo le dije, no, porque me dijo la ministra en radio que son 6 instituciones que Sí. acabas de nombrar, ¿verdad? Así es. Pero eso es vos me habías dicho que ese 50%, vamos a suponer que vos tenés 100 100%. millones de dólares, Sí. ¿verdad? El 50% se va proporcionalmente a estas No, instituciones. un ¿Cómo? 30% Ah. se distribuye entre esas 6 Ah. instituciones. Un 20% es para Senadico, para lo que se llama fondos especiales. Esos ¿Qué? fondos especiales se utilizan para el mantenimiento y la conservación de aquellos bienes que no son productivos. Ajá. Y ¿Y el el otro 50% Sí. es el que va a un fondo para solventar gastos o para solventar proyectos de rehabilitación de adictos, reinserción social, prevención de hechos punibles y todo lo que la ley... Pero si vos marca. me decís que ese 50%, ¿verdad? Es un fondo para proyectos de rehabilitación de adictos, ¿verdad? Sí. Entonces, si el Ministerio de Educación, ponele que no está en tus 6, ¿verdad? O la cárcel, por ejemplo, ¿verdad? Ministerio de Justicia, quiere un proyecto de rehabilitación de los presos adictos. Entiendo. Ahí podría presentarse Sí, en Navico, sí. mira, quiero 10 millones de dólares, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Para la rehabilitación de los presos adictos. Claro. O el Ministerio de Educación te dice, quiero 10 millones de dólares, ¿verdad? Para un plan de educación contra las drogas en los colegios. Ahí sí podría. Sí, por supuesto. Para eso sí. Lo que no se puede es darles ese 30% directamente. Al MEC y que Y al ellos MEC, usen en merienda escolar. Claro, ¿no? en Eso es lo que gastos no se corrientes puede. no se Claro. puede, pero sí, Para si plan. estas instituciones presentan planes y proyectos de este estilo que hablamos, sí pueden ser solventados por este fondo. Claro. Ahora, de esta plata, porque fue incautado en total más o menos alrededor de 500 millones, ¿verdad?, de dólares. Ahora creemos que vamos a tener unos 150 millones de dólares más en plata, porque eso está incautado, que es diferente a decomisado o comisado, que es cuando recién Sí. vos podés hacer uso de eso. Bueno, traje un copiatín, Un copiatín, porque sí. son montos grandes, Sí. entonces para acordarme. En dinero incautado, el dinero que todavía no se puede tocar, que están en cuentas bancarias, en guaraníes tenemos 8.622 millones aproximadamente. Dinero incautado en dólares tenemos 2.900.000 aproximadamente. Dólares. Dinero comisado, el dinero que sí ya se usa y La se que ya se distri- puede ya se usar. puede usar, ya se distribuye entre las instituciones y ya va alimentando ese Sí. fondo del 50%. Tenemos aproximadamente 15.800 millones en guaraníes. Y en dólares tenemos 4.670.000 dólares aproximadamente. Bueno, Pero este dinero no es que automáticamente, este dinero ingresa al Tesoro Público. Y en el Tesoro Público hace la tramitación con cada institución Ajá. para distribuirles y transferirles este dinero. Esto es lo que vos hoy tenés en caja, Sí. ¿verdad?, de Senavico, para llamarla Sí, así más sí, simple, ¿verdad? sí, sí. Ya se distribuyó algo antes. Mucho ya se distribuyó, Ah, ya se bastante, distribuyó. sí. Y antes de la distribución, estas instituciones tienen que acreditarle a Senadico en qué van a utilizar estos fondos. Por ejemplo, Policía Nacional dice, policía, tenés tantos millones de estos fondos. Y- Acredítame en qué vas a utilizar. Y por ejemplo, la policía me dijo, voy a utilizar para comprar 10 motocicletas. Entonces sí, se autoriza y ahí el Tesoro Público hace la tramitación Ah. correspondiente para transferir este dinero. Entiendo. Ahora, si Ah, me- un detalle, no Sí. se puede utilizar en gastos corrientes, solamente en fortalecimiento institucional. Excelente. Esto, vos me decís que 15.800 millones tenés, 4.670.000 más o menos dólares tenés. Ajá. ¿Y cuánto más o menos ya se distribuyó en plata? No sabes, más o menos. No tenés? tengo Bueno, no ese, importa, no justo importa. ese dato, pero te sí, preocupes. en el fondo para los planes y proyectos sí hay 300.000 dólares. Pero Senavico es una institución tan nueva y los comisos recién están saliendo ahora. Antes no existía esto porque no existía Claro, lo que una... hay es muchos bienes incautados. Vos decís, Muchos ¿qué es lo que bienes hizo con incautados. todo esto? Con el tema que no podés Exacto. tocar todavía, porque está incautado, ¿no?
decomisado. Claro. Y los procesos penales duran muchos años. Eso es el tema. Y más todavía cuando se trata de crimen organizado, son investigaciones 3, muy 5 complejas. años. Son investigaciones muy complejas. Entonces tardan mucho tiempo para llegar a una resolución definitiva final. Y recién ahí empezar todo este trámite que te conté a partir de la Y subasta. esta plata, los 15.000 millones o 4 millones y pico de dólares, ¿cuándo vas a repartir? Está en proceso. Justamente en estos días estoy recibiendo la comunicación de cada institución de en qué va a utilizar este dinero. Y a partir de la aprobación, entonces ya se comunica al Tesoro Público para que sea transferido. Es algo dinámico, que todo el tiempo está ocurriendo, todo el tiempo está ocurriendo. Ahora, y en relación, por ejemplo, a la cárcel, que es algo que no se le está dando mucha bolilla y de ahí entran mal y salen peor, digamos, ¿verdad? ¿Ya le diste algo, por ejemplo? No, porque, como te dije, ellos no son beneficiarios de la ley. No, ellos pero recién si hacen un plan, Claro. un proyecto, Ahora sí. el Consejo Evaluador está trabajando en la elaboración de un pliego de bases y condiciones para una comunidad terapéutica. Eso se va a socializar entre todas las instituciones públicas y privadas para que vayan preparando sus planes, presenten y el Consejo pueda evaluar esos proyectos y elegir los mejores. De estos 500 millones de dólares que tenés vos, digamos, ¿verdad? Pero que están en bienes. incautados, Que ¿verdad? están Pero que no podés ni repartir ni monetarizar. ¿Cómo se dice? Monetizar. Monetizar, PEA. Digamos, ¿cuántos más o menos dentro de cuánto vas a tener, aunque sea unos 5 o 10 millones más? Eso no podés. ¿Hay alguno que ya está cerrando su proceso? Varias causas un poco más pequeñitas que no tienen tanta difusión van cerrando, digamos, los procesos. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Darío Messer, que próximamente se va a hacer la audiencia del comiso autónomo para luego hacer ya el juicio oral. Y esta sí es una causa muy grande que cuando se monetice va a haber muchísimo dinero. Todavía no está acá lo de Messer en estos 500 millones. No, porque lo de Messer es un poco de dinero, pero mucho de bienes. Tiene estancias, propiedades, edificios, pero eso otra vez vehículos. Tenemos que esperar otra vez, ¿verdad? Claro, pero ya estamos en las puertas de un juicio de comiso autónomo. O sea, esto va a salir. Más rápido. También la causa Luis Carlos Darrocha, Cabeza Branca, que ya está para juicio oral. Seguro que se va a fijar en breve una fecha de juicio oral y va a empezar ya a ser un poco más rápido y vamos a empezar a monetizar todos los bienes. Monetizar. Sí. Bueno, gracias de verdad por estar, ministra Teresa Rojas. Ahora ya entendemos, pero mucha gente nos pregunta, dice, ¿qué es lo que hace la Cenavico? ¿Por qué tiene tantos millones de dólares cuando uno ve todo lo que se incauta, verdad? Sí. Ahora ya entendemos. Te agradezco mucho la presencia. Bueno, ¿sí? muchas gracias Acá por me la cortan, me oportunidad. cortan. Gracias por la oportunidad, a las órdenes. Gracias de verdad. Bueno, Así hasta todavía luego. tenemos un panorama de que mucha plata hay, pero todavía no se puede disponer de todo. Chau, chau. Quédate ahí con Luis Rubín, programa único. Te espero siempre de lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Monumental a 1080. Chau, chau. Muy buena noche.